Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer encuentro en el marco de la tercera Semana Internacional en Cuidado Paliativo que organiza la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana. Nos alegra muchísimo que estén con nosotros y esta tarde contamos con una invitada muy especial. Ella es la doctora Natalie Figueredo, quien se va a presentar más a continuación. Natalie es profesora titular y editora científica de la revista de Cuidados Humanizados de la Universidad Católica del Uruguay. Natalie, como siempre, bienvenida. Es un placer tenerla con nosotros y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, profesora. Para mí es un gusto compartir estos espacios y sobre todo por este mes de los cuidados paliativos y sobre todo por esta tercera semana de cuidados paliativos que han organizado. Esta presentación, bueno, está pensada sobre todo para docentes y estudiantes de enfermería, pero también se hace extensiva a otros profesionales de la salud y también otras personas que tengan acciones en lo que son los cuidados paliativos. La presentación, ¿no? Se ve perfecto. Muy bien. Bueno, la presentación está estructurada en unos conceptos que, bueno, que quizás muchos de los que estén presentes los conozcan, pero es importante refrescarlos, hablar de la competencia, de la compasión como competencia en la formación de las enfermeras y enfermeros y en las ciencias de la salud, hablar un poquito de los desafíos de la compasión en la práctica enfermera, lo que es el cuidado compasivo y algunas experiencias educativas que se han dado en otros entornos y que pueden servirnos a los profesores, a los responsables de programas académicos para mejorar el cuidado compasivo, sobre todo en poblaciones de personas pasibles de cuidados paliativos. No corre con el mouse, pero no pasa nada. Ahí. Bueno, cuando hablamos de cuidados paliativos, es importante tener en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, hay anualmente 40 millones de personas que necesitan cuidados paliativos. Y esto, de acuerdo a esta importante organización, nos habla de que, bueno, que la estructura de la población cambió, de que las enfermedades cambiaron y que ahora tenemos una cronicidad prolongada, un aumento de las enfermedades no transmisibles y el envejecimiento de nuestras poblaciones. Entonces, estos cuidados paliativos van a crecer, van a ser eh, extensivos a otra población que en antaño no era así. Cuando los cuidados paliativos se iniciaron, hablábamos de un enfoque hacia las personas con cáncer y sobre todo en etapas avanzadas. Hoy por hoy eso se ha ampliado, gracias a Dios se ha ampliado y hay poblaciones eh, de personas, de pacientes que se benefician de este abordaje. Entonces, recordemos que los cuidados paliativos es un enfoque que mejora la calidad de vida de personas, tanto adultos como niños, y podemos hablar eh, de personas en otras etapas, como la etapa perinatal también, que también se dan esos cuidados paliativos, ¿sí? Y se extienden a la familia y al entorno de los pacientes y de las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque aborda los problemas que están asociados a una enfermedad que es incurable, que es progresiva, una enfermedad que amenaza la vida. Y ese abordaje es psicosocial, es espiritual y aborda los síntomas, ¿verdad? Em,
¿Por qué son buenos los cuidados paliativos? Porque previenen el sufrimiento, ¿sí? Y según la Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos, habla de una atención activa e integral para todas las personas de todas las edades que padecen un sufrimiento importante relacionado con la salud a causa de una enfermedad grave. ¿Tá? Y habla especialmente de aquellas que se encuentran en el final de vida. O sea que hablamos de un abordaje que mejora siempre la calidad de vida. Y en el contexto de cuidados paliativos solíamos hablar de enfermedades terminales o los pacientes nunca son terminales, pero enfermedades terminales o etapas terminales de la enfermedad. Hoy hablamos de la enfermedad que limita la vida, ¿sí? Y se define como una condición incurable e irreversible con una experiencia de muerte cercana, ¿sí? Y es ahí donde van a entrar los cuidados paliativos, ¿sí? Es importante decir también que estos cuidados pueden darse en etapas muy tempranas de la enfermedad. Incluso hay personas que entran y salen de programas de cuidados paliativos, como por ejemplo los niños con enfermedades raras cuando tienen empujes, ¿sí? O sea que la mirada de los cuidados paliativos se abarca mucho más que antes, ¿no? Se agrandó, ¿sí? Em, y estos cuidados paliativos muchas veces están integrados a las carteras o a las canastas de los servicios públicos de salud de los países, ¿sí? Y están dados o están brindados por equipos que son multidisciplinares. Recordemos que el equipo más pequeñito de cuidados paliativos está conformado por una enfermera o un enfermero y un médico o médica. Ese es el más chiquito, pero pueden ser equipos interdisciplinares y multidisciplinares. ¿Por qué? Porque va a atender las necesidades que tenga esa persona que está cursando esa enfermedad. Pensemos, por ejemplo, que la persona tiene una necesidad de definir cómo va a disponer de sus bienes. Ahí se va a integrar un abogado, ¿sí? O un licenciado en Derecho. Imagínense que la persona tiene una necesidad odontológica, ¿sí? O sea que pueden ser tantos como necesidades tenga la persona que está cursando esa enfermedad y se encuentra en ese programa, ¿sí? Bien. Y aquí vamos a entrar con esta competencia que le vamos a llamar o le llamamos compasión y es el pilar del cuidado en general, pero en los cuidados paliativos en particular, en especial. ¿Por qué? Porque la compasión es una respuesta emocional de bondad, ¿verdad?, hacia otra persona que sufre y que está acompañada por la motivación para aliviar ese sufrimiento y para darle bienestar, ¿sí? Este proceso es un proceso, la compasión, que incluye varios componentes que son afectivos, conductuales y cognitivos. Primero, reconocer el sufrimiento, sentir empatía, conectar con el estrés que está teniendo esa otra persona, tolerar mi propio estrés, ¿sí? Y luego actuar para disminuir o mejorar un poco ese sufrimiento, ¿sí? Hay un autor, Brito, que desglosa la compasión en 4 elementos básicos, que son la cognición, que es el reconocimiento del sufrimiento, la emoción, que es el desarrollo de la empatía, la motivación cuando me dispongo a actuar y la intención para aspirar a aliviar ese sufrimiento. Los estudios nos dicen que las personas compasivas, las enfermeras compasivas, los médicos compasivos, experimentan altos niveles de satisfacción relacionados con el cuidado, relacionados con el apoyo emocional, con la interacción positiva y con el sentido de propósito que tenemos al cuidar, ¿sí?
Entonces, ser compasivo implica reconocer y responder al sufrimiento con respeto, con escucha activa, con apoyo emocional y sobre todo con presencia, recordando aquello de que si no puedo curar, puedo acompañar y puedo aliviar, ¿sí? Entonces, la compasión no solamente es una actitud deseable, sino que también es el componente de ese cuidado centrado en la persona, de esa atención centrada en el paciente, como que tiene un impacto directo sobre la calidad del cuidado, o sea que va a ser un cuidado de calidad aquel que se brinde orientado hacia la compasión, ¿sí? Y vamos a ver el impacto del sufrimiento y la compasión en el cuidado. El sufrimiento cuando está asociado a la enfermedad impacta en muchas dimensiones de la vida de esa persona enferma, ya sea la dimensión biomédica, la psicológica, la social y la existencial, ¿sí? Va a afectar no solamente al paciente, a esa persona enferma, sino que va a afectar a su entorno, a su familia, eh, a los roles que va a jugar, el rol de trabajador, de hijo, de padre, de compañero, todos los roles que juegue ese paciente, ¿sí? Y es aquí, en este contexto, donde la compasión es una respuesta humana que es inherente al sufrimiento y que tiene un componente central en el cuidado de calidad. ¿Tá? Eh, Hay algunos estudios que nos hablan de que una práctica clínica basada en la compasión tiene resultados positivos y lo favorece. Y los beneficios van a ser eh, la relación entre pacientes y profesionales, van a mejorarse, va a reducir el estrés y el agotamiento del personal, va a incrementar la satisfacción laboral de las enfermeras, de los médicos, de todos los integrantes de ese equipo, potencia la autonomía y también el bienestar emocional de esas personas enfermas. ¿Sí? También la compasión se asocia con menor dolor, con una mejor adaptación psicológica, con la reducción del agotamiento del cuidador de esa persona. También fíjense que repercute en estancias más cortas en la institución, en el hospital. Y también abate costos a la institución, reduce los costos asistenciales. Fíjense qué importante es esto de incorporar un modelo compasivo en el cuidado, en la atención. Entonces, si hay falta de compasión, por ende va a haber una repercusión en la relación terapéutica que puede generar conflictos, afectar la calidad de vida y aumentar, por supuesto, que los riesgos clínicos, y tanto también va a tener implicancias éticas como institucionales, ¿sí? Frente a esto, hay desafíos que se van a dar para llevar a cabo la práctica enfermera, ¿sí? En esto vamos a ver que si bien tiene un componente esencial en la atención de calidad, hay profesionales, hay enfermeras y hay médicos, ¿sí? Que dentro de los sistemas hospitalarios tienen dificultad para abordar la naturaleza multidimensional que implica el sufrimiento de una persona con una enfermedad avanzada. ¿Tá? ¿Y por qué se da esto? Porque la formación muchas veces, sobre todo en medicina, pero también hay algunos modelos en enfermería de formación que pasa esto, ¿no? Hay un énfasis en el modelo biomédico que implica una disminución de empatía entre los estudiantes y los residentes. ¿Y esto por qué se da? Porque en el proceso de socialización, se les enseña a mostrarse neutrales, a centrarse en aspectos técnicos, en aspectos diagnósticos y que no muestren emociones, ¿sí? Y cuando
el profesional, el estudiante, se expone de manera repetida a la angustia, a la carga emocional de los cuidadores y de los pacientes, de las familias, utilizan la evasión para hacer frente a esta situación. Entonces, como que me congelo, ¿sí? Otra causa puede ser la falta de modelos docentes, ¿no? Cuando tenemos un orientador, una tutoría que no tiene comportamientos empáticos o compasivos, bueno, eso por supuesto que nosotros somos modelos para nuestros estudiantes, eso va a pasar. Entonces, también vemos que es importante que los que somos responsables de programas académicos actuemos en esos aspectos para incorporar características de medicina humanizada para contribuir al desarrollo de la empatía, ¿sí? Em, bueno, la necesidad de la formación humanizadora en todas las ciencias de la salud, ¿sí? Para proponer esto, ¿no? Espacios de reflexión y mejoras en los planes de estudio. A veces los docentes tenemos esa potestad que nos da el currículum oculto, ¿no? Y que podemos incorporar aquellas contenidos que creemos que le van a ser beneficiosos a nuestros estudiantes. O sea que si el currículum no lo tiene implícito, de a poco, hasta que se haga un rediseño, nosotros podemos ir incorporando en nuestras prácticas estas orientaciones hacia el desarrollo de la compasión. ¿Sí? Vemos entonces que la empatía y la compasión van de la mano. La empatía se considera como un precursor de la compasión. Vemos que hay distintas eh, definiciones o categorizaciones de la empatía, ¿sí? Esto es más del área psicológica, pero nosotros tenemos que apropiarnos también de estos conceptos, ¿sí? Em, y a veces, cuando yo estudié, me decían, empatía es ponerte en los zapatos del otro. No, en enfermería va más allá de eso, ¿no? Es, eh, si me pongo en tu lugar, te comprendo, no me dejo tomar y hago lo mejor que puedo, que mis posibilidades me dan para ayudarte. No es llorar con el otro, ¿sí? Sino comprenderlo y ayudarlo, ¿sí? Entonces, hablamos de estos dos conceptos que son diferentes, que van de la mano. La empatía se desarrolla primero, la compasión va hacia el cuidado, y esto nos lleva a la compasión en el cuidado. ¿Tá? Estas dos son habilidades que son esenciales en los enfermeros, en otras profesiones de la salud también, pero yo soy enfermera y sé que eso es como inherente a nosotros, ¿no? Y sobre todo a aquellos profesionales que acompañan a pacientes y familias que se enfrentan a estas enfermedades que son potencialmente mortales. Pero ¿qué pasa? Estos conceptos a veces son muy difíciles de delimitar y de aplicar de manera uniforme, ¿sí? Y a veces se emplean como sinónimos uno de otro. Entonces, acá, a los que estamos en educación, em, pensamos, ¿no? El currículum hasta el momento en Latinoamérica venía orientado hacia los contenidos. Hoy por hoy los currículum están orientados hacia el desarrollo de competencias y la compasión es una competencia que debemos desarrollar en el currículum, ¿sí? Esta definición que está acá es muy linda, la definición de compasión, y bueno, y se han desarrollado algunos modelos no, perdón, algunas herramientas para medir la compasión con este mismo autor, que ahora lo vamos a ver. Entonces, en el cuidado compasivo de la práctica enfermera vamos a tener los mismos componentes troncales que tenemos en la compasión.
El cuidado compasivo se define como el abordaje del dolor y el sufrimiento físico, emocional, social y espiritual de los pacientes, de las personas enfermas y sus familias, similar a lo que es el cuidado total frente al dolor total, que lo definió Cecily Sanders cuando cuidaba a sus pacientes en los primeros hospicios. ¿Sí? El cuidado compasivo va a incorporar entonces el componente cognitivo, que es la capacidad de reconocer y comprender la experiencia de ese paciente, ¿no? Un componente afectivo, que es la capacidad de imaginar y sentir lo que esa persona está pasando, lo que está sintiendo. La capacidad de regular mis propias emociones frente a eso, porque muchas veces pasa que esa persona me lleva al recuerdo de alguien que quiero mucho o alguien que fue significativo en mi vida. Entonces, para dar ese cuidado compasivo, yo tengo que ser capaz de regular mis propias emociones. Tiene que haber para el cuidado compasivo un componente altruista, que es esa necesidad de poder responder al paciente de manera desinteresada. Y un componente de acción que es elegir actuar, llevar la acción para aliviar el sufrimiento de esa persona mediante la creación de un plan conjunto. Bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué te puedo dar? ¿Sí? De esa manera componemos lo que es el cuidado compasivo. Pero podemos ver que el cuidado compasivo puede venir, puede tener la percepción del propio paciente y hay estudios al respecto que son muy interesantes. Desde la perspectiva de los pacientes en cuidados paliativos, el cuidado compasivo se trata de la conexión que hace el profesional con esa persona, cómo experimenta esa persona enferma esa relación terapéutica con el médico, con la enfermera o el enfermero. También lo relaciona con la presencia positiva y la calidez que tiene ese profesional de salud al cuidarlo, ¿sí? Em, También para los pacientes enfermos, para las personas enfermas, ser tratado con respeto y dignidad y como una persona completa en lugar de una enfermedad, eso también es considerado un cuidado compasivo, ¿sí? Entonces, la actitud, el comportamiento, el lenguaje corporal, la sensibilidad, la preocupación que yo le ponga, esa sensibilidad cultural de lo que es importante para la cultura de ese paciente, más la competencia clínica, enfermera o médica, todo eso va a influir en esa prestación de cuidado compasivo o atención compasiva. Entonces vemos que esta competencia es fundamental en cuidado paliativo y sobre todo en las etapas de final de vida, tanto para el paciente como para la familia. ¿Sí? ¿Qué pasa en la educación de nuestros jóvenes? ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que tenemos en los entornos educativos? Em, Algunos estudios se han hecho en universidades con respecto a cómo viven los jóvenes la compasión en cuidados paliativos. Hay un autor que encontró que en los jóvenes universitarios la compasión puede estar subestimada y que no figura como un valor central. Entonces, este autor habla de que es necesario revertir esa tendencia fomentando la autocompasión y la compasión hacia los demás. Algunos de ustedes habrán escuchado hablar de las comunidades compasivas. Las comunidades compasivas están en algunos países, en algunas regiones. Ojalá se propaguen en otras, porque son muy buenas prácticas, y son una iniciativa de salud pública que integra el enfoque de cuidados paliativos para apoyar a personas pasibles de cuidados paliativos con enfermedades avanzadas
educar sobre la muerte y el proceso de morir. ¿Qué hacen estas comunidades? Ofrecen apoyo social y establecen también guías para actuar y reestructurar los cuidados paliativos. Es como un servicio social, ¿sí? Estas iniciativas se complementan con los servicios médicos en las comunidades para cuidar mejor a los miembros de la comunidad. Entonces, es esta idea que ahora está, que todos estamos imbuidos de esta nuevo concepto que es la salud global, la salud total, ¿verdad? Em, entonces, la idea es que la salud es una responsabilidad de todos los integrantes de una comunidad. ¿M? Esta idea de las comunidades compasivas sí se ha llevado a algunos entornos educativos, pero todavía no tenemos evaluaciones de impacto, ¿sí? Hay estudiantes universitarios que consideran que las universidades son entornos muy exigentes y que no hay un espacio para temas relacionados con cuidados paliativos y se priorizan otros temas. Sí, estos son estudios que están publicados y bueno, habría que ver qué pasa cuando hacemos intervenciones, si esas conductas se pueden cambiar. En esta línea hay países que han incorporado la educación sobre la muerte en instituciones educativas desde la primaria, siguiendo con la secundaria, para luego llegar a la educación terciaria. Em, ¿Qué pasa? Las instituciones, sobre todo la primaria, son espacios que son familiares y seguros para los chicos. Entonces se puede hablar abiertamente sobre determinados temas para reconocer y expresar emociones. Pero esto, por supuesto, que lleva una etapa de formación de los profesionales, de los docentes, para poder trabajarlos con los chicos. Em, en España se ha llevado a cabo en muchas escuelas esto de trabajar la muerte y el proceso de morir, ¿sí? Entonces, cuando esas personas van siguiendo sus procesos de desarrollo, van a incorporar con mayor naturalidad las etapas últimas de la vida. Con respecto a cómo formar, existen metodologías participativas que fomentan el desarrollo de esta competencia que es la compasión, ¿sí? La investigación-acción participativa es un método que tiene décadas, no es nuevo, pero ha demostrado que es una metodología que es muy eficaz para introducir los conceptos de muerte y de compasión en comunidades y genera mejorías en los resultados de salud. Em, en la fase de reflexión de esta metodología, se pueden realizar acciones para dar respuesta a necesidades que tenga la comunidad, ¿sí? Estas, estas metodologías, esta metodología tiene como un gran potencial para trabajar en esta competencia, ¿sí? Entonces, ¿qué retos tenemos para la educación de la compasión? ¿Cuál sería el proyecto educativo compasivo que podríamos llevar a cabo para, eh, para incorporarlos a nuestros currículum? Bueno, hay un proyecto que está reciente, es proyecto, ¿eh? No es investigación. Es un proyecto que está publicado recientemente por Espinosa y su equipo, un equipo de investigadores de la Universidad de Murcia, y ellos están buscando con este proyecto profundizar la comprensión de los procesos de sensibilización de los estudiantes y cómo al adquirir nuevos conocimientos, pueden contribuir para transformar las realidades locales. Em,
Lo que busca este equipo de investigación es mejorar la compasión de los estudiantes y mejorar el cuidado de las personas que son pasibles de cuidados paliativos. Y esto lo harían fomentando el desarrollo familiar, comunitario, en el contexto de aquellas enfermedades que requieren este abordaje. Estos investigadores creen que este enfoque educativo transformaría la percepción de la muerte y el duelo y también fortalecería el tejido social mediante la creación de entornos educativos más empáticos y solidarios. Me pareció muy interesante traer este proyecto porque los proyectos de investigación o de intervención social pueden replicarse en distintos contextos. Y aquí, bueno, hago un llamado a los que les guste hacer investigación para trabajar en conjunto, ¿tá? En los entornos universitarios. Dentro de los retos que tenemos para la educación de nuestros estudiantes está la complejidad conceptual. Primero, la empatía y la compasión son constructos que se componen de muchas dimensiones y a veces son difíciles de conceptualizar, de definir y por supuesto de operacionalizar. Para esto se requiere una conceptualización clara y que esté basada en la evidencia, basarnos en estudios que se hayan hecho y conceptualizarlos. Entonces ahí podremos orientar la enseñanza. También hay limitaciones metodológicas. Todavía no hay tanto estudio al respecto. Hay una escasa rigurosidad en el diseño y en la evaluación de herramientas. También es importante que se combinen conocimientos, actitudes y habilidades en los programas formativos. La enseñanza tiene que integrar todas las dimensiones, las cognitivas, emocionales y éticas, y también es importante que haya desarrollo de instrumentos validados para poder hacer un seguimiento y una evaluación. ¿Sí? Evaluar el impacto no solo en el aprendizaje, sino en la calidad del cuidado, ¿sí? Podemos evaluar antes y después, ¿sí? Y es importante valernos de instrumentos que ya estén probados. Por ejemplo, en este marco de desafíos formativos para fortalecer la compasión en enfermería, estos instrumentos son fundamentales. Tenemos investigaciones recientes como la validación del cuestionario de compasión de Sinclair, ¿sí? Que mostró que es posible medir de manera rigurosa la compasión percibida por los pacientes, ¿sí? Y esto fue medido en distintos contextos, en cuidados intensivos, en centros de larga estadía, en cuidados domiciliarios y también en cuidados paliativos. Este instrumento es sólido, eh, podemos hacer una traducción a nuestro idioma y hacer una adaptación cultural. Y eso se puede también hacer en conjunto con otros colegas latinoamericanos, ¿sí? Con esto nosotros podríamos, con este instrumento o con otros, ¿no? Medir esa compasión percibida y bueno, y con eso, como académicos, como profesores, incluir las necesidades que vemos en el cuidado de los pacientes en nuestros programas, formar a nuestros chicos, a nuestros estudiantes en estas competencias. Bueno, para finalizar, en la última diapositiva están todos los estudios en los que me he basado para hacer esta presentación y si les gusta este tema, bueno, los animo a formar equipos, a estudiar, y sobre todo a formarse, ¿no? En esto y a investigar. Así que bueno, eh,
quiero darles las gracias por haberme escuchado y por prestar atención a este tema que es tan sensible para las enfermeras. Muchísimas gracias, Natalie. Como siempre, es un gusto escucharla. El tema de cuidado compasivo es supremamente importante, pero también creo que es un tema que requiere mucho estudio, profundización, pero que además requiere de personas que se sensibilicen a este cuidado compasivo, porque como bien lo decía Natalie, va mucho más allá de la empatía, que es un poco lo que nosotros hemos aprendido en enfermería. Y hay aquí una pregunta en el chat. Yo aquí tengo otras preguntas que me voy a permitir hacerle. Em, Dice, como estudiante de enfermería me gustaría saber cómo podemos prepararnos mejor para el área de cuidado paliativo durante la formación universitaria. No te escucho bien, te escucho entrecortado, pero creo que entendí la pregunta. Se escucha entrecortado, Carmen Lucía. Ok, La, la- lo que la pre- estudiante pregunta cómo se puede preparar en cuidados paliativos. Bien, así es. bien. Bueno, te respondo, no sé cómo se llama la niña, la chica. Talía Alves de Melo. Alía. Bueno, Alía o Talía. Talía. Talía, gracias por tu pregunta. Bueno, en la formación de enfermería, generalmente hay contenidos sobre cuidado paliativo, pero acordate que el cuidado paliativo es un abordaje de posgrado. Si bien se dan bases en el grado, en el posgrado vas a tener mayores herramientas para formarte en cuidados paliativos. Y, y es esencial porque en la vida de una enfermera siempre va a pasar una persona o un familiar que tenga a cargo una persona con una enfermedad crónica avanzada, irreversible. ¿Sí? Y tenemos que trabajar nosotros mucho, ¿tá? Trabajar nuestra empatía, trabajar nuestro cuidado compasivo para poder acompañar y dar respuestas que sean asertivas. ¿Sí? Así que yo te invito a que estudies en el grado los contenidos que tienen los programas, pero también que pienses en una formación después del grado. Y podés hacer cursos también siendo enfermera, ¿eh? Sí, cursos de Muchas formación continua. gracias. Muchas gracias, Natalie. Talía la saluda desde Brasil. Hay otra pregunta. Dice Early, ¿tú consideras que para el cuidado paliativo, además del cuidado compasivo, se requieren competencias específicas? Sí, por supuesto. Para el cuidado paliativo tenemos que tener competencias clínicas muy bien aprendidas. Fíjate que nosotros, si trabajamos en una unidad o en un servicio de cuidados paliativos, tenemos que aliviar el dolor y los síntomas. ¿Sí? Hay guías internacionales. ¿Mm? Tenemos la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos que nos guía en ese sentido. Así que sí, que se necesitan competencias clínicas muy fuertes. Sí. Muchas gracias, Natalie. También tenemos una pregunta que dice, ¿de qué manera la implementación de una comunidad compasiva puede complementar y potenciar la labor de los servicios de ciudades, de cuidados paliativos, perdón, y la red de apoyo formal en una ciudad, en un área específica? Bien. Em, Hay comunidades compasivas en Europa que tienen muy buen desarrollo. Se forma una red social, ¿sí? De recursos, y esa red lo que va a hacer es apoyar a esa persona, a esa familia, en brindarle em, em, los caminos para llegar a las necesidades que va a tener esa persona. Tú fíjate que dentro de un entorno paliativo hay necesidades sumamente disímiles. Eh,
Te pongo un ejemplo, una persona joven que sea cabeza de familia, que tenga niños a cargo y que sepa que el final de su vida está por venir, se va a asegurar o va a querer asegurarse de que sus niños puedan seguir estudiando, de que puedan tener una alimentación, de que puedan tener redes para poder seguir sus estudios. Bueno, las comunidades compasivas articulan todos esos recursos. ¿M? Y se apoyan mutuamente. Muchas gracias, Natalie. Creo que este es un trabajo que tenemos pendiente y en esa digamos que en esa misma línea, Ana Báez pregunta si se encuentran experiencias de equipos liderados por enfermeras en cuidados paliativos y yo también lo complementaría con este tema de cuidado compasivo, ciudades compasivas o experiencias de este tipo de cuidado. Bien. En una unidad o en un equipo de cuidados paliativos, el líder no tiene que ser un médico, no tiene por qué. Sí, va a ser la persona el profesional que prescriba, ¿sí? El tratamiento el tratamiento farmacológico que va a tener la persona enferma. Pero el líder y naturalmente las enfermeras somos líderes, la líder puede ser una enfermera. Yo tuve la oportunidad, esto es anecdótico y viene bien decirlo ahora, de hacer una estancia en una unidad de cuidados paliativos en Cataluña y pude hacer el seguimiento de un par de pacientes y ahí me di cuenta que la líder del equipo era la trabajadora social. ¿Tá? En esos pacientes, el paciente empatiza con alguien del equipo. Bueno, entonces ese va a ser el que va a descubrir sus necesidades, ¿sí? No tiene por qué ser el médico. ¿Tá? Yo descubrí en ese momento que la líder era la trabajadora social, pero puede ser un psicólogo. La enfermera es una líder nata, porque desde que se forma y sale al mercado laboral ya es jefa, tiene un liderazgo. Ahora, el liderazgo clínico hay que construirlo, ¿tá? No porque soy la jefa, soy la líder, no, hay que construirlo. Totalmente de acuerdo, Natalie. Y Juan Francisco, que va a ser nuestro invitado el día de mañana y va a responder a una pregunta que tiene Ángela Ovalle con relación a los consejos que nos pueden dar acerca del cuidado paliativo en pediatría. Yo creo que se nos lo puede responder Juan Francisco mañana. Juan Muy Francisco bien. nos dice que él cree que es importante diferenciar líder de jefe, que es un poco lo que estaba diciendo en este momento Natalie. El líder cambia dependiendo del paciente, también del contexto en el que se está Exacto. desarrollando el cuidado, no solo el cuidado paliativo, sino otro tipo de cuidado. Han escrito varias personas una bella ponencia. Buenas tardes desde Ecuador. Felicitaciones por tan linda ponencia. Excelente conferencia. Y yo quisiera hacer quizás una última pregunta, si no tenemos más preguntas en el público, más allá del control del dolor físico, de los síntomas físicos que podemos encontrar en los pacientes que se encuentran en cuidado paliativo. ¿Qué estrategias específicas nos puede recomendar Natalie en el cuidado paliativo compasivo para abordar y aliviar ese sufrimiento emocional y espiritual que hay en el paciente y sus seres queridos? Natalie lo tocaba tangencialmente, pero nos gustaría que profundizara un poquito en esto. Muchas gracias. Bien, hay un proceso que se puede dar en en otro tipo de enfermedades que no sean como estas, pero en esta especialmente, que se llama planificación anticipada de la atención o planificación anticipada del cuidado. Ese es un proceso que se da con la persona en distintos momentos de la enfermedad. Puede ser cuando recibe el diagnóstico, puede ser en un punto de inflexión de la enfermedad o puede ser en la etapa de final de vida, ¿sí?
Y eso implica que la persona enferma puede expresar sus preferencias en cómo quiere ser tratado desde el punto de vista físico, quién lo quiere cuidar, de quién se quiere despedir, cómo quiere ser recordado. em, y ese proceso de planificación anticipada es un alivio sumamente eh, enorme, no solamente para la persona que sufre, para la familia y para el equipo de salud, ¿tá? Porque ya sabe qué quiere, qué espera ese paciente del cuidado, qué espera ese paciente de sus relaciones con los cuidadores. ¿Por quién quiere ser representado? ¿Por mi hija, por mi hijo, por mi esposa, por mi compañero? ¿Sí? Esa carga emocional alivia muchísimo. Y lo vemos, las personas que hemos trabajado en el área clínica, vemos que de repente la persona estaba muy dolorida, ¿sí? Muy dolorida, y viene alguien a quien quiere mucho o a quien deseaba ver y se pone a reír, a hacer chistes y el dolor se olvida porque el dolor tiene un componente emocional y espiritual muy fuerte, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el proceso de planificación anticipada es una herramienta que deberíamos manejar todas las enfermeras paliativistas. Muchísimas gracias, Natalie. Una nueva herramienta, la planificación anticipada, que también tiene mucho que ver con esta etapa, no solamente final de la vida, porque recordemos que el cuidado paliativo no solamente lo tenemos en final de vida, sino cuando hemos tenido un diagnóstico de una enfermedad crónica, que progresa y que es irreversible. Ahí ya les voy a leer la respuesta que nos da Juan Francisco, pero hay una pregunta que me parece muy interesante, Natalie, para finalizar, ahora sí para finalizar, que hace Claudia Camargo, y ella dice, a partir de los retos que se denuncian desde la década del envejecimiento saludable, ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta para incluir en la formación en cuidado compasivo para la atención a largo plazo? Bien, gracias Claudia por la pregunta. Eh, Hoy por hoy estamos enseñando a los cuidados a la cronicidad avanzada. ¿Tá? Porque el envejecimiento, la expectativa de vida de las personas es mucho mayor, el envejecimiento está entre nosotros y las personas conviven con enfermedades durante muchos años, ¿sí? Entonces, es importante que abordemos la cronicidad avanzada, que trabajemos en esa línea, ¿no? De pensar que vamos a tener eh, personas que viven muchos años con muchas enfermedades. Y bueno, la mirada, por supuesto, de la geriatría, de ahí no se puede despegar, pero si tenemos que eh, hacer un abordaje paliativo, no tiene diferencias con otras etapas, ¿sí? Salvo que tendría que tener a la cabeza el geriatra, eso sí, el geriatra y la enfermera gerontológica, por supuesto. Muchas gracias, Natalie. Y nos quedamos con un comentario de Juan Francisco Oliva. Él nos dice, es interesante la consulta cuando hay un niño en cuidados paliativos. Lo importante es considerar la edad, su cultura para saber cómo abordar la temática. Y es muy importante el amor recíproco y conocer a la familia, explicar a nivel del niño su problemática e indagar cuánto él quiera saber y con qué palabras puede decir y cómo puede decir lo que necesita. Em, Muchas gracias, Juan Francisco. Karen Montoya la felicita, muy linda ponencia. Este tema definitivamente es un tema que nos conmueve, que nos llama a trabajar, que nos llama a trabajar en equipo, a ejercer liderazgos desde la prestación de los cuidados, de los servicios de salud. Natalie, mil gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. Ojalá
el otro año la podamos tener de manera presencial en Colombia. Sería todo un placer que nos acompañara. Gestionaremos esta participación, ojalá lo logremos. Un abrazo Mucho gusto. inmenso desde la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana. Muchísimas gracias. Creo que fue un éxito esta presentación. Mañana los invitamos. Juan Francisco Oliva nos hablará del cuidado paliativo en niños, un tema muy interesante, a veces muy difícil de manejar. A la misma hora, 5 de la tarde, a las personas inscritas se les envía el enlace para que se puedan conectar y pueden hacerla, replicar y compartir el enlace. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.